Muy buenas y bienvenidos a todos. En esta clase vamos a resolver el siguiente ejercicio, que dice así: obtén la gráfica de las siguientes funciones, donde para cada uno de los apartados vamos a hacer un estudio del dominio, del rango, de las posibles asíntotas verticales u horizontales que pudiera haber, y además vamos a aprender a dibujar tanto a mano como con GeoGebra estas 10 funciones. Así que, ¡vamos a ello! Vamos a empezar por el apartado A, que se trata de un apartado bastante sencillito. ¿Por qué? Porque ante nosotros tenemos una función constante, que es f de x igual a 5. Tiene la forma f de x igual a k, donde en este caso k vale 5. De modo que sabemos que el dominio de esta función f es igual al conjunto de todos los reales. ¿Por qué? Porque esta función existe para cualquier valor que tome x dentro del conjunto de los reales. El rango de la función, recordad que era el singleton formado por el número k, y en este caso hemos dicho que k vale 5, por tanto el rango de la función será el conjunto formado únicamente por el número 5. De modo que este es el estudio de esta función, ya he dicho que era bastante sencillo, y ahora hay que representarlo. De nuevo, es muy sencillo representar esta función, porque simplemente se trata de una línea horizontal a la altura de y igual a 5. Para ello vamos a dibujar el eje horizontal por aquí, el eje vertical por aquí, y suponiendo que este punto es el 0, 0, entonces aquí tendremos 1, 2, 3, 4, 5, que me habré quedado un poquito corta, y pues por ejemplo que cada cuadradito valga una unidad, 1, 2, 3, etcétera, menos 1, menos 2, menos 3, perfecto. Entonces la gráfica de nuestra función sería la que pintaré en color azul, que es esta que se encuentra a la altura de y igual a 5, y que me ha quedado un poco torcida, así que la voy a dibujar de nuevo. Perfecto, y igual a 5. Voy a ponerlo por aquí. Voy a ponerlo por aquí, así, y me vais a permitir que alargue un poco esta línea vertical para que se note un poco más que es en y igual a 5, y de hecho para separarlo pues voy a bajar la función por aquí. Perfectísimo. A ver, voy a hacer que ahora sí, ya tenemos nuestra función dibujada. ¿Por qué? Porque este caso era bastante sencillo, como he dicho ya en repetidas ocasiones, ya que simplemente se trata de una línea horizontal a la altura que nos indique el valor k, que en este caso es 5, por tanto a altura 5. Y esta función sigue tanto para más infinito como para menos infinito. Pasemos ahora a dibujarla con GeoGebra. Para dibujar la función constante f de x igual a 5 en GeoGebra, simplemente tenemos que hacer y, que es nuestra variable dependiente, igual a 5. Y automáticamente, ¡pumba!, no lo veis porque, si os fijáis, como mucho tengo hasta altura 2, por tanto me vais a permitir que aleje y que baje. Ahora sí, en negro, que me vais a permitir que la cambie de color, la voy a poner en un azul para que destaque. Este mismo, perfecto. Pues ahora sí podéis ver esa función constante y igual a 5, o lo que es lo mismo, f de x igual a 5. De nuevo, se trata de una línea horizontal a la altura que nos indica ese valor constante k, que en este caso vale 5. Por tanto, lo tenemos a altura 1, 2, 3, 4 y 5. Con esto podemos pasar ya al apartado B. Pues lo dicho, habiendo calculado el dominio de la función, el rango de la función y haberla dibujado tanto a mano como a GeoGebra, podemos pasar al apartado B. En este caso, el apartado B, tenemos una función polinómica, más concretamente una función lineal, pues consta únicamente de un coeficiente multiplicando a x elevado a 1 más un término independiente. Por tanto, es de la forma mx más n, donde m vale 3, la pendiente vale 3 y n, que es el término independiente, vale 5. Entonces vamos a calcular el dominio, que también es muy sencillo, pues vuelve a tratarse de los números reales. Pues esta función f existe para cualquier valor que tome x dentro del conjunto de los números reales. Ya tenemos nuestro dominio calculado. Es hora de calcular el rango. ¿Qué rango tiene esta función? Pues también es muy sencillo. Al tratarse de una función lineal, esta función tiene un rango que ocupa todo el conjunto de los números reales. Y lo vamos a ver a continuación representando gráficamente esta función. ¿Cómo podemos representar gráficamente esta función? Pues dado que se trata de una línea recta, nos bastará con calcular 2 puntos. El más sencillo de calcular es la imagen
que consiste en calcular para x igual a 0, es decir, f de 0, y f de 0 es igual a 3 por 0 que es 0 más 5 que es 5. Por tanto, tenemos que f de 0 vale 5, de modo que tenemos un primer punto A que vale 0, 5. Vamos a calcular ahora f de 1. F de 1 es igual a 3 por 1 más 5, por tanto es 3 más 5 que es igual a 8, por tanto tenemos un segundo punto que es b igual a 1, que es el valor que hemos sustituido x, y 8, que es el valor que hemos obtenido al sustituir x por 1, de modo que si ahora dibujamos los ejes, que los vamos a dibujar aquí, así y así, entonces vamos a decir que cada cuadradito valga una unidad. Por tanto, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí pues vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Voy a dejarlo así. Y menos 1, menos 2 para indicar que cada cuadradito vale una unidad. De modo que en primer lugar vamos a dibujar el punto A, que era el punto 0, 5. Por tanto, 2, 3, 4. Aquí va a ir el punto A. Y por otro lado teníamos el punto 1, 8. De modo que nos situamos en x igual a 1 y a altura y igual a 8, que sería 6, 7, este de aquí. Este es el punto 1, 8. De modo que ahora se trata de unir estos dos puntos con una línea recta, de modo que obtendremos que la representación gráfica, me he inclinado demasiado, la representación gráfica ahora sí de esta función es aproximadamente esta que vemos aquí. ¿Por qué? Porque cualquier línea recta viene dada por únicamente dos puntos, y si unimos esos dos puntos con una recta obtenemos la recta, que en este caso es 3x más 5. Vamos a verlo con GeoGebra, que nos lo dibujará con muchísima más precisión. Recordemos que queríamos dibujar la función f de x igual a 3x más 5, de modo que tendremos que hacer y, que es nuestra variable dependiente, igual a 3x más 5. Y aquí la tenemos. Y si os fijáis es clavadita, lo que muchísimo más precisa, a la que habíamos dibujado a mano. En primer lugar tendremos el punto 0, 5, recordad que es cuando x vale 0, y vale 5, y el punto 1, 8 que está aquí. Perfecto, ¿lo veis? A es el punto 0, 5 y B es el punto 1, 8, con lo cual lo hemos calculado correctamente. Además, fijaos que el término independiente nos indicaba la altura que intersecaba nuestra recta con el eje vertical, de modo que si sustituíamos x por 0 obtendríamos el término independiente en el valor de y, que es exactamente lo que hemos obtenido. Por lo tanto, podemos estar tranquilos porque hemos dibujado la recta y igual a 3x más 5 correctamente. Pasemos entonces al apartado C. En este apartado C tenemos una función racional, es decir, un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Por tanto, ya se nos empieza a complicar un poco la cosa, pero no mucho. ¿Cuál es el dominio de esta función? Pues vamos a estudiarlo. El dominio. Perfecto. ¿Qué ocurría con el dominio cuando teníamos ante nosotros una función racional? Pues que teníamos que averiguar cuando el denominador se anulaba. En este caso hay que ver cuando x menos 2 vale 0, y esto ocurre si x es igual a 2. Por lo tanto, podemos concluir que el dominio de esta función será el conjunto de todos los números reales a excepción del número 2, o lo que es lo mismo, el intervalo que va de menos infinito a 2 abierto, pues el 2 no puede estar incluido, unión 2 hasta más infinito también abierto. Y este es el dominio de nuestra función racional. Pasemos ahora a estudiar el rango. El rango de esta función tampoco es tan sencillo, pero no es tampoco muy difícil de calcular. ¿Cómo lo haremos? Pues en primer lugar vamos a partir de y igual a x entre x menos 2, y lo que vamos a hacer va a ser aislar las x para obtener el rango. De modo que lo primero que hacemos es multiplicar por el denominador a ambos lados de la igualdad, de modo que nos queda y por x menos 2 es igual a x, ya que x menos 2 entre x menos 2 se simplifica. Entonces, si ahora multiplicamos, obtenemos xy menos 2y es igual a x. Pasando todas las x a un lado de la igualdad y dejando el resto al otro lado, obtenemos xy menos x es igual a 2y. Sacando factor común x, nos queda x por y menos 1 es igual a 2y.
y aislando definitivamente las x obtenemos que x es igual a 2y entre y menos 1. ¿Qué ocurre ahora? Pues que hay que ver qué condiciones necesita satisfacer y para que esta fracción exista, para que esta función racional dependiente de y exista. Por lo tanto, hay que ver cuándo el denominador, que en este caso es y menos 1, se anula. Y esto ocurre si y es igual a 1. No lo he dicho, pero si recordáis, en este caso significa que hay una asíntota vertical en x igual a 2 y en este otro caso que hay una asíntota horizontal en y igual a 1. Y esto lo veremos a continuación gráficamente. Sigamos con el rango. Hemos obtenido que y puede valer cualquier valor a excepción de y igual a 1. Por lo tanto, el rango de nuestra función f será el conjunto de todos los números reales a excepción del número 1. O lo que es lo mismo, el intervalo que va de menos infinito a 1 abierto, unión 1 más infinito. Y con esto hemos concluido el estudio del dominio y del rango. Es hora de representar gráficamente nuestra función. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular una serie de puntos de nuestra función. Vamos a calcular en primer lugar f de 0. F de 0 es 0 entre algo que es 0. F de 1 es igual a 1 entre 1 que es 1. Perdón, 1 entre menos 1 que es menos 1. Ahora sí. F de 2 hemos dicho que no existe, pues cuando x vale 2 el denominador se anula. Por tanto vamos a calcular entonces f de menos 1. F de menos 1 es igual a menos 1 entre menos 3, un tercio. ¿Qué más? Vamos a probar con f de menos 2. F de menos 2 es igual a menos 2 entre menos 4, pues 2 entre 4 que es igual a un medio. Vamos a calcular f de 3 para tener algo al otro lado de la asíntota vertical. F de 3 es 3 entre 3 menos 2, que es 1, 3 entre 1 es 3. Y creo que con estos me quedo satisfecha. De modo que ahora dibujamos los ejes de nuestra función, que va a ser el eje horizontal por un lado, el eje vertical por otro, y antes de proceder a nada, vamos a dibujar esas asíntotas. Teníamos una asíntota vertical en x igual a 2, por lo tanto, si cada cuadrado vale una unidad, x igual a 2 será esta recta vertical que tenemos aquí, y otra en y igual a 1. De hecho, me las voy a apuntar. Esta es la asíntota vertical x igual a 2 y esta es la asíntota horizontal. Ups, me he equivocado. Esta es la asíntota horizontal, ahora sí, y igual a 1. Perfecto. Y entonces ahora voy a dibujar los puntos. Hemos dicho que f de 0 es 0, por tanto es el punto 0, 0. Luego tenemos el 1 menos 1, que es este de aquí. Luego tenemos el menos 1, un tercio, por tanto aproximadamente por aquí. Menos 2, un medio, pues un pelín más arriba, la mitad de este cuadradito. Y luego tenemos f de 3, que es 3, por tanto 2, 3, 1, 2 y aquí lo dejamos. De hecho, me vais a permitir que calcule otro punto que va a ser f de 4, con lo cual tenemos 4 entre 2, que es 2. Ahora sí tenemos el punto 4, 2, por tanto este de aquí. De modo que ahora tenemos una idea intuitiva de cómo va a ser nuestra función gracias a las asíntotas y estos puntos que hemos dibujado. Entonces la función tendrá más o menos una forma así, se irá acercando a la asíntota y igual a 1 y luego irá para abajo acercándose a x igual a 2, pero sin llegar nunca a tocar ni y igual a 1 ni x igual a 2, y por otro lado se acercará de arriba y pasará por estos dos puntos que hemos dibujado por aquí y seguirá siempre acercándose cada vez más a la asíntota, pero sin llegar a tocarla nunca. Veamos si hemos hecho lo correcto dibujando nuestra función con GeoGebra. Recordemos, la función que teníamos que dibujar era y igual a x entre x menos 2. Perfecto. Veamos si las asíntotas que hemos calculado eran las correctas. En primer lugar, tendremos que fijarnos si en x igual a 2 hay una asíntota y efectivamente podemos ver que por la derecha la función tiende a más infinito para arriba, pero siempre se acerca, pero nunca llega a tocar x igual a 2. ¿Por qué? Porque nuestra función en x igual a 2 no existe. Y lo mismo ocurre con y igual a 1.
y igual a 1 es una asíntota horizontal porque la función se acerca, se acerca, se acerca, pero nunca llega a tocarla. Si os fijáis, si yo sigo para acá, nunca llegará a valer y igual a 1. Por lo tanto, el estudio de las asíntotas que habíamos hecho es correcto. Además, si os fijáis, la forma que habíamos dibujado a mano se parece en gran medida a la que tenemos aquí en pantalla. ¿Por qué? Pues gracias a esos puntos y a las asíntotas. Los puntos nos han dado una idea de curva y las asíntotas nos han dado la idea de que tienden a esas rectas pero nunca llegan a tocarlas. Pasemos entonces al apartado D. Vamos a estudiar el dominio y el rango de esta función, que es f de x igual a 1 entre x cuadrado más 2x menos 3. Se trata de nuevo de una función racional, pero en este caso el denominador es una ecuación de segundo grado. Mejor dicho, es un polinomio de segundo grado. La ecuación de segundo grado aparecerá cuando analicemos cuando este denominador se anula. Entonces, el dominio de nuestra función f va a ir condicionado a que el denominador, que es x cuadrado más 2x menos 3, valga 0. ¿Y esto cuándo ocurre? Pues x es igual a menos b, que es menos 2, más menos b al cuadrado, que es 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por a por c, entonces menos por menos más 4 por a por c es 12. De modo que todo esto se queda dividido entre 2a, que es 2 por 1, que es 2, y ahora si operamos obtenemos menos 2 más menos raíz cuadrada de 16 dividido entre 2, o lo que es lo mismo, menos 2 más menos 4, ya que raíz cuadrada de 16 es 4 dividido entre 2. Y ahora tenemos dos posibles resultados. Esto nos deja en que x puede valer menos 2 más 4, que es 2 entre 2, 1, y por otro lado que x puede valer menos 2 menos 4, que es menos 6, entre 2 menos 3. Así pues tenemos una asíntota vertical en x igual a 1 y otra asíntota vertical en x igual a menos 3. Esto nos ayudará cuando dibujemos la función gráficamente. Por ahora lo que sabemos es que el dominio de nuestra función es el conjunto de todos los reales a excepción de los valores menos 3 y 1, o lo que es lo mismo el intervalo que va de menos infinito a menos 3 abierto, unión, el intervalo abierto menos 3, 1, unión, el intervalo abierto 1 más infinito. Este es el dominio de nuestra función f, ya que hemos obtenido que el denominador se anula para los valores x igual a menos 3 y x igual a 1. Pasemos ahora a estudiar el rango de nuestra función f. ¿Cómo lo haremos? Pues exactamente igual a cómo procedimos en el apartado c, el apartado anterior. Y esto era partiendo de y igual a nuestra función, que en este caso es 1 entre x cuadrado más 2x menos 3. Lo primero que haremos será multiplicar por el denominador a ambos lados de la igualdad, dejando así y por x cuadrado más 2x menos 3, que es igual a 1. Entonces, si multiplicamos, obtenemos x cuadrado y más 2xy menos 3y menos 1 igual a 0, nos deja con una ecuación de segundo grado donde tenemos que despejar la x, de modo que obtenemos que x es igual a menos b, que en este caso es menos 2y, más menos b al cuadrado, por tanto 4y al cuadrado, menos 4 por a, que es y, por c, que es menos 3y menos 1. Cerramos la raíz y todo esto va dividido entre 2a, que en este caso es 2y. Perfecto. De nuevo seguimos calculando y obtenemos menos 2y más menos raíz cuadrada de 4y al cuadrado menos 4 por y por menos 3 nos deja con más 12y al cuadrado menos 4 por y por menos 1 nos deja con más 4y. Cerramos raíz y todo esto se queda dividido entre 2y. De modo que si seguimos obtenemos menos 2y más menos raíz cuadrada de 16y al cuadrado más 4y, todo dividido entre 2y. Me vais a permitir que saque 4 factor común en el radicando, esto es menos 2y más menos raíz cuadrada de 4 por 4y al cuadrado más y. Y todo esto se queda dividido entre 2y. ¿Por qué he hecho esto? Porque ahora este 4 lo puedo sacar de la raíz. ¿Cómo? Menos 2y más menos 2 raíz cuadrada de
4y al cuadrado más 4y. Cierro la raíz y todo esto queda dividido entre 2y. De modo que si ahora sacamos 2 factor común en el numerador, se nos va con el 2 del denominador, dejando así menos y más menos raíz cuadrada de, voy a sacar factor común y en el radicando, y me queda 4y más 1. Cierro la raíz y esto me queda todo dividido ahora entre y. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a analizar las condiciones que debe satisfacer y para que esta función radical exista. Entonces, y no puede valer 0, porque el denominador es y si vale 0, esta función no existiría. Por otro lado, necesitamos que el radicando, que es y por 4y más 1, sea mayor o igual a 0. Y esto puede ocurrir en dos casos, uno por aquí y el otro por aquí. El primero es cuando y es mayor o igual a 0 y 4y más 1 también es mayor o igual a 0, porque para que este producto sea mayor o igual a 0, todos sus factores deben ser mayor o igual a 0, o por el contrario, todos sus factores deben ser menores o iguales a 0. Por tanto, nos deja con el segundo caso, que es y menor o igual a 0 y 4y más 1 menor o igual a 0. ¿Qué ocurre? Hemos visto que y no podía valer 0, por tanto, este igual se va, dejando así y mayor estricto que 0 y menor estricto que 0 respectivamente. Si seguimos con este primer caso, obtenemos que y debe ser mayor estricto que 0 y por otro lado que 4y debe ser mayor o igual a 1, o lo que es lo mismo, y mayor estricto que 0 y mayor o igual a menos 1, por tanto menos 1 entre 4. De modo que si queremos que estas dos condiciones se cumplan a la vez, ya que 0 es mayor o igual a menos un cuarto, nos quedamos con que y debe ser mayor estricto que 0. Por otro lado, si seguimos con este segundo caso, llegaremos a que y debe ser menor estricto que 0 y y debe ser menor o igual a menos un cuarto. Ahora, como queremos que se satisfagan estas dos condiciones a la vez, como y debe ser menor estricto que 0 y a la vez menor o igual a menos un cuarto, y como menos un cuarto es menor que 0, nos quedamos con que y debe ser menor o igual a menos un cuarto, ya que la intersección entre estos dos intervalos, que sería el menos infinito 0 y en este otro caso el menos infinito menos un cuarto cerrado por la derecha, la intersección entre estos dos intervalos es este intervalo de aquí. De ahí que nos quedemos con y menor o igual a menos un cuarto. Y el caso anterior, el caso 1, es similar, lo que pasa es que en este caso el intervalo con el que nos quedamos es el 0 más infinito abierto. Bueno, dicho esto, se deben satisfacer estas dos condiciones porque ya hemos tenido en cuenta que y debe ser distinto de 0. De modo que hemos obtenido ya el rango de nuestra función f, que es el intervalo menos infinito a menos un cuarto cerrado, unión 0 a más infinito. Y ahora vamos a ver esto gráficamente. Por un lado lo vamos a hacer a mano y por otro lado lo vamos a hacer utilizando la herramienta favorita, que es GeoGebra. Antes de proceder a representar gráficamente la función, debemos tener en cuenta que tendremos dos asíntotas verticales, una en x igual a 1, otra en x igual a menos 3, y no lo he dicho, pero la hemos calculado, y es que aquí va a haber una asíntota horizontal en y igual a 0. Ahora sí, teniendo todo esto en cuenta, podemos proceder a representar gráficamente nuestra función. De modo que tenemos que representar gráficamente la función f de x igual a 1 entre x cuadrado más 2x menos 3. Para ello, lo que hemos tenido que tener en cuenta es, por un lado, que la asíntota vertical se encuentra tanto en x igual a menos 3 como en x igual a 1, y la asíntota horizontal que hay que tener en cuenta es la de y igual a 0. Y por otro lado, vamos a calcular alguno de los puntos. Por ejemplo, f de 0. ¿F de 0 qué vale? Pues f de 0 vale 1 entre menos 3, por tanto, menos un tercio. F de 1 no lo podemos calcular, pues vamos a calcular f de menos 1. F de menos 1 valdrá 1 entre menos 1 al cuadrado es 1, menos 2 menos 3. Por tanto, 1 entre menos 2 menos 3 es 1 entre 1 menos 5, por tanto, menos 4 es menos un cuarto. Perfecto. Y ahora vamos a calcular también f de menos 2. F de menos 2 es igual a 1 entre 4 menos 3, por tanto, menos un tercio también.
Con esto vamos a calcular 2 puntos a la izquierda de x igual a menos 3 y 2 puntos a la derecha de x igual a 1. Entonces vamos a calcular f de menos 4, que es igual a 1 entre 16 menos 8 menos 3. 8 y 3 son 11, 16 menos 11 son 5, por tanto, menos un quinto. No, más un quinto, porque 16 menos 11 es positivo, por tanto, se nos queda en un quinto. Por otro lado, f de menos 5. f de menos 5 será 1 entre 25 menos 10 menos 3. Por tanto, 25 menos 13, que es 1 entre 12. Y seguimos. En este caso vamos a calcular f de 2 y f de 3. f de 2 en primer lugar es 1 entre 4 más 4 menos 3. Por tanto, 1 entre 8 menos 3, un quinto. Y por otro lado, tendremos 1 entre 9 más 6 menos 3 es 9 más 3, que son 12. Por tanto, 1 entre 12. Perfecto. Ahora sí, podemos dibujar nuestros ejes, que serán el eje horizontal, que lo dejamos por aquí. Uy, qué grueso me ha quedado, voy a hacerlo un poquito más fino. El eje horizontal y por otro lado el eje vertical. Entonces, aquí vamos a hacer que las unidades sean un cuadradito. Tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y ya me vale. Y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Voy a apuntarme aquí el menos 5 y aquí el 5. De modo que lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar esas asíntotas verticales. Una era en x igual a 1 y la otra en x igual a menos 3, que sería esta de aquí. Perfecto, y me las voy a apuntar. Tenemos asíntota vertical en x igual a 1 y asíntota vertical en x igual a menos 3. Perfecto. Y después teníamos una asíntota horizontal en y igual a 1. Pero antes de dibujarla voy a decir que cada cuadradito valga 0,2. Por tanto tendremos 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. Perfecto. Entonces ahora en y igual a 1 tenemos una asíntota horizontal, que sería esta, y por tanto esto nos deja con una asíntota horizontal en y igual a 1. Perfecto. Y ahora podemos dibujar nuestros puntos. Tenemos f de 0 es menos un tercio, lo que equivale a 0,33333, 3 gorrito, con lo cual sería por aquí, más o menos. Ya que recordad, cada cuadradito en vertical vale 0,2 unidades. Entonces, tenemos menos un cuarto cuando x vale menos 1. Por tanto, menos un cuarto es 0,25, un poquito más pequeño, o sea, más arriba, por aquí, más o menos. Después, f de menos 2. f de menos 2 vale menos un tercio otra vez. Por tanto, así más o menos. De modo que esta función, en este trozo de aquí, entre las dos asíntotas verticales, haría una cosa tal que así. Perfecto. ¿Qué más? Vamos a f de menos 4. f de menos 4 es un quinto. Y un quinto aproximadamente vale 0,2. Mira, vale exactamente 0,2. De modo que en f de menos 4 tenemos aquí 0,2. Ya que recordad, cada unidad valía 0,2. Perfecto, ¿y ahora qué nos queda? Pues f de menos 5, que vale 1 entre 12, y 1 entre 12 es 0,08. Por tanto, casi 0,1, de modo que lo vamos a poner por aquí. Perfecto, entonces esta función podemos intuir que hace una cosa tal que así. Se acerca, pero nunca llega a tocar y igual a 0. ¡Epa! Se acerca pero nunca llega a tocar y igual a 0 y sigue para arriba. ¿Por qué nunca llega a tocar y igual a 0? Pues muy simple, porque la asíntota vertical horizontal que teníamos no era en y igual a 1, que me había confundido yo, sino en y igual a 0. Entonces esta se baja aquí abajo, esto también se baja aquí abajo y se corrige porque y no es igual a 1, sino que es igual a 0. ¡Qué despiste más gordo! Vale, ahora sí, tenemos que la función hace esta forma y sigue para arriba, sigue para arriba, sigue para arriba, sigue para arriba, pero no se para. Y nunca llega a tocar x igual a menos 3. Nos quedan dibujar dos puntos. f de 2.
era 1 entre 5, por tanto se nos queda aquí el punto. Y f de 3 era 1 entre 12, por tanto se nos queda aquí. De modo que en este otro lado de x igual a 1, la asíntota vertical x igual a 1, tenemos la función que hace esta forma, que es muy similar a la que hay a la izquierda de la asíntota vertical x igual a menos 3, pero reflejada respecto al eje vertical, es decir, va hacia el otro lado. Y con esto ya tenemos dibujada nuestra función a mano. Vamos a ver en GeoGebra si hemos acertado o si la hemos liado pardísima. Pues esta es nuestra función y igual a 1 entre x al cuadrado más 2x menos 3. Como veis, es clavadita a la que teníamos dibujada a mano, es decir, hemos acertado en todo. Si os fijáis, tenemos una asíntota vertical en x menos 3, otra en x igual a 1 y la asíntota horizontal en y igual a 0, porque por mucho que nos acerquemos, vemos que la función nunca llega a tocar y igual a 0. Y como veis, esta también la hemos acertado, esta formita de aquí, que es una especie de parábola un poquito aplanada a la hora de llegar al vértice. Pero como veis, hemos acertado en muchísimas cosas, de hecho hemos acertado en todo, lo que pasa es que a mano no es un dibujo tan preciso como lo hace GeoGebra. Pero por lo demás, el estudio analítico está perfecto y el cálculo de los puntos también, porque si ahora calculamos f de cualquier de los valores que hemos calculado anteriormente, por ejemplo f de 0, tendremos que valdrá menos un tercio. De hecho, dejadme comprobarlo, selecciono la herramienta punto, me acerco y tengo f de 0, efectivamente menos un tercio, que es aproximadamente menos 0,33. Y esto es todo lo relacionado con el apartado D que teníamos que hacer. Pasemos entonces al apartado E. Vamos a estudiar esta función que dice f de x igual a raíz cuadrada de menos x. Entonces, el dominio, lo primero de todo. En este caso tenemos no una función racional, sino una función raíz cuadrada. De modo que lo que tenemos que asegurar es que el radicando, que en este caso es menos x, sea mayor o igual a 0. Por lo tanto, esto se convierte en que x debe ser menor o igual a 0. De este modo, el dominio de nuestra función f va a ser ni más ni menos que el intervalo que va de menos infinito a 0 con el 0 incluido. Y ya está. Este es el estudio del dominio, porque lo único que teníamos que conseguir es que el radicando fuese mayor o igual que 0. Y eso se consigue siempre y cuando x sea negativa o 0. Entonces es hora de estudiar el rango. El rango de esta función, ¿cómo lo obtenemos? Pues lo obtenemos del siguiente modo. Partiendo de y igual a raíz cuadrada de menos x. Por un lado ya podemos asegurar que y va a ser mayor o igual que 0, porque se trata de una raíz positiva. Entonces, lo que tenemos es que elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad, dejando así y al cuadrado es igual a menos x, y al aislar x lo que obtenemos es que y al cuadrado negativa, es decir, menos y al cuadrado, es igual a x. Se trata de una función polinómica, de segundo grado de hecho. Por lo tanto, no hay ninguna restricción más sobre y, simplemente que y es mayor o igual que 0. De modo que el rango de nuestra función va a ser el intervalo 0 más infinito, porque repito, no hay ninguna condición más sobre y aparte de que sea mayor o igual que 0. Perfecto, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser calcular algunos valores de nuestra función, empezando por f de 0, que es igual a raíz de menos 0, que es igual a raíz de 0, que es igual a 0. Por otro lado, f de menos 4, ya que recordad que el dominio es negativo o 0, por tanto f de menos 4 es igual a raíz de menos 4, por tanto raíz de 4, que es 2. f de menos 9 es igual a raíz de 9, que es igual a 3. Por tanto, ya tenemos una ligera idea de cómo va a ser nuestra función, que va a ser la siguiente. En primer lugar dibujamos los ejes, que es eje horizontal, eje vertical, teniendo en cuenta que únicamente nos vamos a fijar en la parte izquierda del eje horizontal, es decir, la parte negativa. Por tanto, todo esto no nos sirve. De modo que si hacemos que cada cuadrado valga una unidad, tendremos menos 1, 2, 3, 4, menos 5, aquí 6, 7, 8, 9, menos 10. Perfecto, y aquí vamos a hacer que cada 2 cuadrados sea una unidad. Entonces aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3. Y así se nos queda el punto 0, 0, el punto menos 4, 2, por tanto sería este de aquí, si no me equivoco, sí, este de aquí, ya que está a la altura 2 y
en x igual a menos 4, perfecto. Y por último, a la altura 3 tenemos el punto menos 9, que es este de aquí. Por tanto, nuestra función podemos concluir que tiene una forma similar a esta, cumpliendo ambos requisitos, que el dominio está en la parte negativa del eje horizontal, es decir, en el intervalo menos infinito 0 con el 0 incluido, y por otro lado, que el rango va desde 0 a más infinito, pues esta función decrece de menos infinito hasta llegar al valor 0. Pasemos ahora a dibujarlo en GeoGebra para ver que realmente lo hemos hecho todo correctamente. Dibujar la función del apartado es bastante sencillo, solamente tenemos que recordar que para dibujar raíces cuadradas lo que necesitamos es la función sqrt, recordad que viene de square root, es decir, raíz cuadrada en inglés, y dentro de la raíz cuadrada tendremos que poner menos x, de modo que se nos dibuja esta función que tenemos aquí, que como veis tiene un punto en el 0, 0, y si comprobamos el menos 4 y el menos 9, vemos que en menos 4 vale 2 y en menos 9 vale 3. Aquí lo tenemos. Y como veis va decreciendo desde infinito hasta 0. ¿Qué es lo que teníamos? Pues el rango va desde 0 a más infinito. Pues si nos vamos hacia menos infinito en los valores de la x, cada vez obtendremos valores mucho más altos de y. Eso sí, crece lentamente hacia menos infinito, pero va creciendo hasta llegar a valores súper altos. Si nos alejásemos mucho, vemos que la función, aunque no lo parezca, sigue creciendo siempre. De ahí que digamos que el rango va desde 0 hasta más infinito.